Buenos días. En primer lugar, les doy la bienvenida en nombre del Ateneo Cultural de Dos Hermanas a ustedes como público y a nuestros dos invitados. Han hecho un gran esfuerzo para estar aquí hoy con nosotros, apartándose de sus responsabilidades habituales, lo cual se lo agradecemos en profundidad. Esto es un acto más de Sábados de Memoria Democrática que hemos programado en el Ateneo de Dos Hermanas para ir celebrándolo a lo largo de 2025, con los objetivos de dar visibilidad a las víctimas, contribuir en lo posible a la exhumación de todas las fosas que cubren el territorio andaluz y también dar consuelo y paz a los familiares. Con esos tres objetivos, desde el Ateneo montamos estos actos públicos que van a seguir a lo largo de 2025. Ya vemos que estamos entre amigos, por lo tanto podemos estar relajaditos y tranquilitos y decir las cosas con detalle. Nosotros queremos iniciar este acto entrelazándolo con el anterior de enero, con una pregunta que dejamos en el aire, que era ¿por qué 89 años después no se abren las fosas de oficio? Porque claro, las fosas se están abriendo pero como entes individuales, no como ente que formaba parte de una estrategia de exterminio y de aniquilación, que formaba parte de una serie de crímenes ideologizados y llevados a ejecutados por la misma estructura y la misma gente, ¿no?, de poder. Entonces, bueno, pues esa pregunta que se hace el mundo memorialista, que se hacen los familiares, de por qué 89 años después no se abre la fosa. Si consideramos que la memoria democrática es un mosaico que cubre todo el territorio andaluz, como lo es, hay más de 700 fosas por exhumar, pues podemos decir en verdad que conocemos algunas de las téselas de ese mosaico y algunas téselas que nos pueden ayudar a entender la respuesta de esa pregunta. Tésela número 1. Después de la muerte del golpista, asesino y dictador Francisco Franco, esta maravillosa monarquía parlamentaria con la que se nos dotó ha permitido que los restos de este dictador estén 44 años en una cripta donde se le iba a hacer culto político e ideológico, encima de más de 8.000 de sus víctimas en el Valle de los Caídos. Esto quizás nos dé alguna pista por qué no se abren las fosas. Tercera número 2. 49 años después de la muerte del dictador, seguimos teniendo un jefe del Estado nombrado por él, en segunda generación, y ya están preparando la tercera con la niña. Jefe de Estado, que a mí me gusta esto remarcarlo, y jefe de los ejércitos. No olvidemos que los ejércitos es la institución que tiene la capacidad de ejercer la violencia, la capacidad legal. Quizá esto nos haga entender un poquito por qué no se abren las fosas. Tercera número 3. 49 años después de la muerte del dictador, ningún gobierno ha iniciado un procedimiento judicial para expropiar los bienes de la familia Franco, aquellos bienes que fueron obtenidos mediante la violencia, la fuerza y la corrupción. La familia Franco es una banda de gente que está viviendo a todo tren con la herencia del dictador. Y aquí los gobiernos de esta monarquía parlamentaria nunca se plantean
pedir cuentas económicas. Esa es la número 4. ¿Recuerdan ustedes al juez Garzón? Quizás algunos ni siquiera ya lo recuerden, porque esta monarquía parlamentaria, además de cargárselo, ha hecho que se olvide. Una vez era un señor, este era un magistrado titular del juzgado central número 5 de la Audiencia Nacional, que hizo grandes servicios a este país y a esta España, ¿no? Hizo unos grandes servicios a la sociedad, como perseguir, detener y encarcelar a centenares de miembros de ETA. Se encargó de perseguir, encarcelar a los grandes narcotraficantes gallegos. Quizá alguien recuerde la famosa Operación Nécora, ¿no? Que él se desplazaba personalmente sobre el terreno para el día de las detenciones, ¿no? Por su despacho pasaron la instrucción de los grandes delitos económicos y de corrupción de este país. Era un juez muy brillante, un juez con mucho prestigio en España y fuera de España. Pero Garzón cometió un gran error. Un error que este sistema, que esta monarquía parlamentaria no le perdonó. Garzón, a petición de unos familiares de víctimas del franquismo, abrió una causa general contra los crímenes del franquismo. Y eso el sistema no se lo permitía. Solo estuvo instruyendo la causa 5 meses. Una causa a nivel nacional, esto de 3-4 años de instrucción, no hay quien le quite. Solo estuvo 5 meses. Fue acusado, procesado y condenado por prevaricación. La prevaricación es el delito más grave que se le puede acusar a un juez. Fue condenado a 11 años de inhabilitación para ejercer cualquier responsabilidad jurídica, con lo que mataron 2 pájaros de un tiro. Le destruyeron la carrera y lo apartaron de la instrucción de la causa general contra el franquismo. El juez instructor que lo sustituyó provisionalmente, lo primero que hizo fue archivar la causa. Si esta monarquía parlamentaria tan divina es capaz de sacrificar a un juez como Baltasar Garzón, ¿cómo va a permitir que se abran las fosas de oficio? Para terminar en la historia de Garzón, 10 años después de esa condena, la Comisión de Justicia de la ONU declaró esa sentencia nula. Esta comisión la formaban 18 magistrados de reconocido prestigio internacional y dieron nula la sentencia contra Garzón por 3 motivos. El primero, porque demostraron que Garzón no había tenido las garantías procesales que correspondían tener según el derecho internacional, porque él, cuando nombraron al tribunal que lo iba a juzgar, impugnó a 3 de ellos, porque él entendía que estaban incluidos y participaban en la investigación que él había hecho, por el cual era procesado. No atendieron esa información, le siguieron dejando en el tribunal esos 3 magistrados. La segunda causa por la que la Comisión de la ONU declara nula la sentencia es porque el juez Garzón no tenía posibilidad de recurrir la sentencia, porque a él lo juzgó el Tribunal Supremo, y por encima del Tribunal Supremo, en el sistema judicial español, no hay otro organismo jurídico donde recurrir la sentencia. Y la tercera, y que yo creo que es la peor de todas, que ya las 2 anteriores tienen cosas, es que el Tribunal Internacional consideró que los hechos probados por los cuales se le condena a Garzón no estaban suficientemente probados. O sea que ellos sabían que este fallo se iba a producir,
Y así siguieron adelante. Y así apartaron a Garzón de la causa. Y después han tenido que indemnizarle 10 años de trabajo, de promociones, de incentivos. Pero claro, ellos no lo hacen eso con el dinero de su bolsillo, lo hacen con el dinero de todos los españoles. En fin, ya no os canso más. Dejaremos la explicación de otras téselas que hay para el siguiente acto. Solo anunciar el título de una muy interesante, y es Los presidentes de gobierno bufones de palacio. Esa también tiene WhatsApp. Pero en fin, ahora ya comenzamos, presentamos a nuestros dos invitados. Tenemos unos dos invitados que están aquí por derecho propio, porque se van trabajados en gordo. Él es Ramón Galán, que es alcalde de Trebujena por Izquierda Unida, en la segunda legislatura, ¿no, Ramón? En la segunda legislatura. Y Luis Caro, que es miembro de la Mesa para la Recuperación de la Memoria Democrática de Trebujena. Ellos están aquí invitados porque han encabezado, han formado parte de un equipo humano que no han abierto una fosa como tenemos dos hermanos, ni dos. Han abierto 14 fosas, señores, 14 fosas. Pero no es que han abierto 14 fosas, es que el día 10 de febrero hicieron un acto en la plaza pública de Trebujena y entregaron los restos de 4 víctimas a sus familiares, que son los que se han podido de momento identificar. Por cierto, Ramón, Luis, fue un acto muy emotivo y muy bonito. Y yo ya les cedo la voz y la palabra para que ellos nos transmitan cómo fue todo ese proceso, qué problemas encontraron, cuando vieron ellos que sí, que se llegaba a la meta, que compartan con nosotros su experiencia. Y lo voy a hacer transmitiéndole la pregunta que da título al acto de hoy. Ramón, Luis, ¿creéis que las exhumaciones es un deber ético y moral de esta sociedad por las víctimas del franquismo? Vamos, totalmente, vamos. Es que la pregunta prácticamente es la respuesta, o sea que es que desde el punto de vista de la moral y de la ética, pensamos que los primeros que están obligados son precisamente la ciudadanía, y no solo como sociedad civil, sino incluso diría que como individuos, cada individuo tiene la obligación moral de trabajar, de presionar y de empujar para que este tema de las exhumaciones tenga su punto final más pronto que tarde. Bueno, empezamos. Bueno, buenas tardes antes que nada. Muchísimas gracias de verdad por la invitación, lo hicimos de corazón. Enhorabuena al Ateneo Cultural de Dos Hermanas por la labor, animaros a seguir. Sabemos que con todos los contrapesos o con todos los motivos que comentaba Pepe ahora, desde los Ateneos, desde las asociaciones y colectivos memorialistas, desde las administraciones, desde las instituciones, con ese deber, que creo que el título viene perfecto, viene al de ello, la exhumación, deber ético y moral, con ese deber ético y moral que tenemos como sociedad, creemos que tenemos que contrapesar esas téselas que decía él, para de alguna forma se vayan llevando a cabo cada vez más exhumaciones, como de la que hablaremos ahora, de la que hemos llevado en Trebujena, y que estamos en una fase afortunadamente bastante avanzada de los trabajos, de unos trabajos duros que ahora empezaremos a hablar. Pero bueno, como comentábamos y como estamos entre amigos y así queremos que nos tratemos en el rato que vamos a echar aquí, me parece que tú, ¿no, Luis? Vale. El compañero Luis va a introducirlo. El compañero Luis, como ha comentado Pepe, es miembro presidente del Ateneo Cultural Juan Galán el Zarandaó de Trebujena, un colectivo cultural importantísimo en nuestro pueblo, que desarrolla una labor increíble e importantísima para Trebujena y para todos nuestros vecinos y vecinas, pero a su vez también por su formación. Él es historiador y pertenece a la Mesa por la Memoria, por la Recuperación de la Memoria Histórica de Trebujena, que es un trabajo que ha hecho un trabajo realmente
imprescindible. En fin, el trabajo, porque más allá, ahora entraremos en debate y no quiero porque si no nos vamos a entrar ya en materia, más allá del trabajo cuando se hace la exhumación, la identificación de los restos, y la dignificación, que es en esa parte que también hablaremos después, en la que estamos ahora, en la dignificación del lugar de memoria donde hemos exhumado esos cuerpos de esas 14 fosas, esos 76 cuerpos de esas 14 fosas. Antes de todo eso, digo, existe un trabajo importantísimo, un trabajo de campo, de documentación, de recoger testimonio, de recoger muestras, de recoger un trabajo fundamental que nosotros en el Ayuntamiento de Trebujena hemos podido canalizar a través de la mesa por la recuperación de la memoria. Es un trabajo fundamental que hay que tener hecho para cuando llegue el momento. Por lo tanto, yo, antes de pasarle la palabra a Luis y después intervenir, decir que tanto Luis como yo no somos más que dos representantes del pueblo de Trebujena, yo en este caso alcalde de Trebujena, él como miembro del Ateneo y como miembro de la Mesa por la Memoria, pero que el trabajo que hay detrás de todos nosotros es el trabajo prácticamente de una gran parte importante del pueblo, desde colectivos, desde asociaciones, desde personas a título individual, desde el propio ayuntamiento, que en definitiva han hecho posible o están haciendo posible que estemos trabajando de la forma que estamos trabajando en este sentido por la recuperación de la memoria en Trebujena. Así que yo ya después intervendré, pero le paso la palabra a mi compañero Luis. Vale, bueno, en primer lugar, como no puede ser de otra manera, pues agradecer igualmente al Ateneo y a Pepe esta invitación que nos hacéis, ¿no? Yo voy a hablar pues de la experiencia, posiblemente no os va a coincidir porque es que tengo como una llaga en la boca que me apetece. Pero bueno, intentaré de que no se note mucho. Como decía, yo voy a hablar, me voy a centrar en el tema de cómo fue el devenir, la trayectoria de los miembros de la Mesa para la recuperación de la memoria histórica de Trebujena hasta llegar al colofón que fue la exhumación e identificación de las personas asesinadas en las fosas de Trebujena, ¿no? Bueno, primero tengo que reconocer que cuando Pepe me llamó, pues mi primera intención fue de no venir, declinar la invitación porque fundamentalmente porque pensaba que qué se puede decir más, que podría yo aportar que ya no supierais en los temas de las cuestiones referentes a la memoria histórica, ¿no? No obstante, tras pensarlo un poquito mejor, pues entendí que al menos no dejaría de ser positivo el poder compartir con vosotros mi experiencia en estos entresijos del memorialismo. Y cuando digo mi experiencia me estoy refiriendo evidentemente también a las compañeras con las que he formado y hemos trabajado en la Mesa para la Memoria de Trebujena, y con las que compartí el camino que, como ya se ha dicho aquí, nos llevó pues a la exhumación de 76 asesinados en 14 fosas comunes en 1936 en Trebujena, y posteriormente el haberse posibilitado la identificación de cuatro de ellos, ¿no? Y digo bien de haberse identificado por ahora porque vamos a seguir trabajando y vamos a buscar la forma y la manera de sacar del anonimato a alguna más de las víctimas del fascismo y del golpe de Estado del 36 en nuestro pueblo, ¿no? En cuanto a nuestra experiencia, el trabajo de la Mesa para la Recuperación de la Memoria Histórica de Trebujena en todos estos años, ¿qué podría transmitir o qué podríamos comunicar o qué podríamos transmitir? Y lo pensamos y bueno, llegamos a la conclusión que tal vez lo más valioso pudiera ser el intentar convenceros que no es imposible. Nos gustaría insuflaros optimismo y trasladar el convencimiento de que es posible alcanzar el objetivo que como memorialistas todos nos proponemos, ¿no? Si en Trebujena un puñado de personas lo hemos logrado, creedme que no es imposible. Ni mucho menos el alcanzar la meta si preservamos en el intento tras cada puerta que nos cierran. Al final, si logramos encontrar el resquicio,
para seguir avanzando, lo vamos a conseguir, y cuando menos se espera, algo termina marcando el camino que no tenías ni idea de que existiera y que te ayuda, te posibilita subir un peldaño más, y peldaño a peldaño, poquito a poco, se van alcanzando las metas. Esta parrafada no es pura palabrería, así lo hemos vivido nosotros, así lo vemos ahora. Bien es verdad que la perspectiva actual tras la exhumación de las 14 fosas no es la misma que teníamos hace 2 décadas. Entonces, la sola idea de recuperar los cuerpos era una inmensa utopía, una entelequia inalcanzable. Recuerdo ahora, con incredulidad y con simpatía también, como la primera vez que propusimos al Ayuntamiento de Trebujena, entonces como ahora en manos de Izquierda Unida, y con el cual empezábamos a colaborar, que se tenía que abrir la fosa del común del cementerio, poco menos que se echaron las manos a la cabeza, porque aquel sitio era un lugar de culto para la izquierda trebujenera. Era un lugar donde cada 1 de mayo se rendía sentido homenaje a los insepultados. Luego, lo primero que tuvimos que hacer, aparte de la labor de investigación que ya habíamos puesto en marcha desde la mesa para intentar rescatar los nombres y los apellidos, para intentar organizar una lista correcta, fehaciente y certera de quiénes eran las personas asesinadas en nuestro pueblo, pues además de ese trabajo, como digo, teníamos que intentar convencer a los compañeros que no tenían claro que rescatar los cuerpos era algo imprescindible, ¿no? Se logró, y una vez logrado, tuvieron que pasar muchos 1 de mayo hasta que conseguimos subir ese primer peldaño, y tuvieron que pasar muchos 1 de mayo hasta que el primer golpe de azada consiguió abrir las entrañas de la fosa de Trebujena, ¿no? Después fuimos subiendo uno tras otro los demás peldaños, unas veces con euforia y celeridad cuando algo se encarrilaba, otras con fatiga y hastío cuando un asunto se nos ponía cuesta arriba, ¿no? Contentos cuando alcanzábamos algún objetivo marcado, como fue el confeccionar el antes dicho listado de nombre y apellido de los asesinados, editar un libro con la información que habíamos obtenido, organizar anualmente las jornadas de memoria, señalar en el pueblo aquellos lugares que debían ser reconocidos como lugares de memoria, aquellos puntos que deberían ser recordados por algún acontecimiento ocurrido en 1936, ¿no? Igualmente, estábamos contentos cuando proponíamos al ayuntamiento y obteníamos respuesta positiva para la retirada, por ejemplo, de algún rótulo de una calle, de algún colaborador del golpe de Estado que habían escapado a la retirada general de los nombres de las calles de los generales golpistas que llevó a cabo el primer ayuntamiento democrático en manos del Partido Comunista en Trebujena, ¿no? O también nos sentíamos halagados y confortados cuando proponemos, por ejemplo, que se crease un parque en Trebujena que fuese denominado como el Parque de la Memoria, y donde inmortalizar individualmente a cada una de las víctimas, ¿no? Todas esas cosas pues se han ido haciendo poquito a poco con el paso de los años, ¿no? No obstante, no todo fue un camino de rosas, no nos llamemos a engaño, ¿no? No fueron pocos los momentos que por una razón u por otra nos hicieron hincar las rodillas en el suelo. Por poner un ejemplo, hace algunos años, siendo consciente de que cada día que pasaba y por razones de edad quedaban menos hijos de las víctimas y de lo importante que eran estos a la hora de conseguir la identificación de un familiar asesinado, decidimos, en unión de otras asociaciones memorialistas como del Puerto Santa María o de Lebrija, de elevar una solicitud conjunta a la Diputación de Cádiz para que
financiara la creación de un banco de muestras de ADN de los familiares de las víctimas. Algo no muy costoso para que, llegado el momento y tras la exhumación preceptiva, todas las víctimas pudiesen contar pues con una muestra de ADN de algún familiar cercano que facilitase su posterior identificación, ¿no? Pues algo tan elemental, algo tan útil y tan asequible para las arcas de cualquier diputación provincial, entonces la de Cádiz en manos del Partido Socialista, para Henry en manos de un partido que se dice de izquierda, incomprensiblemente no fue atendido. Y cosas como esta, la verdad es que, bueno, te acarrean un fuerte impacto desmotivador, y sobre todo en personas pues, que rindan altruistamente su trabajo, ¿no? Por el contrario, tenemos que reconocer en cambio que en este largo recorrido que hemos contado en todo momento con el apoyo incondicional del Ayuntamiento de Trebujena, y en especial pues nos gustaría a estos miembros de la mesa hacer especial hincapié en las dos últimas delegadas municipales de Memoria Democrática que han estado al frente de esta concejalía de Memoria Democrática del Ayuntamiento de Trebujena en las 3 últimas legislaturas, y que han trabajado con nosotros, pues la verdad es que codo con codo, como una más, ¿no? Sin la cobertura que hemos tenido la suerte de disfrutar de los diferentes equipos de gobierno de Izquierda Unida, está más que claro que posiblemente no hubiésemos podido llegar tan lejos, y si no, pues que se lo pregunten, por ejemplo, a las asociaciones de vecinos de los pueblos que nos rodean, por ejemplo, a Sanlúcar, a Jerez o a Lebrija, que siendo ellos unos consistorios, unos ayuntamientos muchísimo más poderosos económicamente que el trebujenero, en cambio esas asociaciones de esas localidades, por desgracia, no sienten el respaldo que reclaman por parte de sus gobernantes locales, ¿no? Luego, hay que decir que, bueno, hemos tenido la suerte como asociación y como pueblo, pues, de contar con el respaldo de nuestro ayuntamiento, cosa que la verdad que en muchísimas ocasiones no suele ocurrir, ¿no? Y lo último que nos gustaría compartir con vosotros, y que también es fruto del camino recorrido, pues además de lo que hemos dicho, de que nuestra utopía puede llegar el día en que se materialice en palpable realidad, y que es necesario preservar el intento y no sucumbir a la desesperanza cuando solo veamos negros nubarrones en el horizonte, pues nos gustaría también que sepáis que tampoco hace falta de mucha gente para conseguir grandes cosas, si eso, bueno, es algo que en un momento dado pues puede coartar a seguir hacia adelante, ¿no? Y a lo andado, a lo que hemos andado, pues nos remitimos. Cuando ya habíamos culminado el listado de los asesinados y publicado el libro sobre la reparación, sobre la represión en Trebujena, pues creímos llegado el momento, en aquel momento pues, éramos prácticamente 3 personas más la compañera concejala, como he dicho, pues llegó el momento que pensábamos que teníamos que ampliar, que teníamos que rodearnos de más gente que nos apoyaran y que nos ayudaran a trabajar, porque nos habíamos propuesto la meta de la exhumación de las fosas, y como he dicho, pues queríamos, llegado el momento, de formar una asociación de memoria en nuestro pueblo, y por ello estimamos necesario rodearnos de más compañeros para alcanzar la meta final de la exhumación, y para ello invitamos y cuando digo invitamos, nos estamos refiriendo, como he dicho, a la mesa de la memoria. Invitamos a otras asociaciones, porque la etapa que tenía como finalidad la búsqueda de los apoyos técnicos y financieros para llevar a cabo la tan ansiada excavación de la fosa, pues luego resultaron ser 14 fosas, no solo fue una,
pues se nos antojaba difícil y pensábamos que era lo mejor reunirnos y hacer el camino acompañado de otra gente que nos pudieran aportar su valía, ¿no? En consecuencia, pues decidimos dar participación a aquellos grupos del tejido asociativo trebujenero que queríamos afines a nuestros intereses, ¿no? Y entre partidos políticos, sindicatos y otras asociaciones locales, pues quiero recordar que nos juntamos en la primera reunión 6 colectivos entre sindicatos, asociaciones y partidos políticos, ¿no? Más el alcalde, en aquel momento era Jorge, no era Ramón, y la delegada de memoria del ayuntamiento. Bueno, pues nos reunimos, expusimos los motivos de la reunión, de cuál era el proyecto que pretendíamos, y bien, todo perfecto. Pues vamos a alzar a andar, ¿no? Y a lo que voy, por desgracia, bueno, pues en la primera reunión ya faltaron algunos de las personas que cada colectivo había elegido para identificarlos en la mesa de la memoria, y en la primera reunión ya faltaron algunos, en la segunda pues ya faltaron casi todos, y en la tercera reunión pues nos vimos prácticamente los promotores de la idea, es decir, la compañera Amparo, de Ogracia, el que os habla y la delegada de Memoria Histórica y Democrática de Trebujena. O sea, los mismos que llevamos pues años trabajando en el tema, ¿no? Y a pesar de los pesares, pues decidimos tirar para adelante y llegar hasta donde buenamente fuésemos posibles y capaces de llegar, ¿no? Estamos hablando del año 2018 aproximadamente, principio del año 2018, y la verdad es que si en aquel momento alguien nos hubiera dicho que en menos de 4 años íbamos a recuperar los cuerpos de 76 fusilados en Trebujena, pues lo hubiéramos considerado pues prácticamente como una broma de mal gusto, ¿no? Pero bueno, seguimos para adelante. Pocos meses después, y como agua de mayo, pues nos llegó la coyuntura, le llegó a toda España entera, ¿no? Tuvimos la oportunidad de solicitar la primera subvención para la exhumación de las fosas del franquismo. Gracias, seguramente, totalmente seguro, a que se había conseguido desalojar al PP de la Moncloa, ¿no? La FEM, la Federación Española de Municipios y Provincias, nos concedió una primera cuantía insuficiente, pero bueno, que por lo menos nos permitía iniciar el proceso exhumador, y luego pues fueron necesarias otras aportaciones económicas, nuevas subvenciones por parte nuevamente de la FEM, de la Diputación de Cádiz, que esta vez sí arrimó un poquito el hombro, y del propio Ayuntamiento de Trebujena, ¿no? Y al mismo tiempo que iniciábamos el proceso, pues nos propusimos pues buscar un equipo de arqueólogos, por si llegado el momento, como luego llegó, pues nos concedían la subvención, ¿no? Y en esto creo que también la suerte, al igual que el contar con un ayuntamiento como el que contamos, pues nos favoreció. La suerte, digo, porque de las opciones que teníamos, que trabajamos, que barajamos, optamos por la empresa Aratispi, dirigida por el arqueólogo y antropólogo Andrés Fernández Martín. Y aprovecho la ocasión para recomendarlo, no solo por ser un equipo de profesionales de contrastada solvencia, que ha demostrado su capacidad técnica y científica a pie de fosa, sino, y para nosotros, bueno, lo estudiamos bastante importante, sino porque es que además de excelentes arqueólogos y antropólogos atesoran una inmensa carga humana, capaces de conectar con los trabajadores, con los voluntarios que los rodeaban, con los familiares, de empatizar con los familiares de las víctimas, y dignificando y honrando en su rutina diaria el lugar de trabajo, consciente de que en todo momento
de estar en todo momento frente a restos de personas torturadas y posteriormente asesinadas, y no frente a meros vestigios históricos de épocas pasadas, ¿no? Pues, como iba diciendo, llegó la tan esperada subvención. El momento, pues bueno, es prácticamente indescriptible, es una mezcla de tuvimos sentimientos encontrados que nos empapó, que nos albergó, que nos rodeó. Por un lado, pues la lógica alegría y euforia, porque es que estábamos tocando la utopía casi con la punta de los dedos, ¿no? Eso por un lado. Por otro, pues también un sentimiento de pena y congoja, porque había otras personas que tenían tantas ganas o más que nosotros de ver ese momento y se nos habían ido quedando por el camino, ¿no? Y de nuevo, pues solicitamos ayuda a los trebujeneros para las tareas que se nos venían encima, y esta vez sí nos arroparon una decena de voluntarios, unos para ayudar en las tareas propias de la excavación y otros visitando a familiares de las víctimas para recoger muestras de su saliva con vistas a la posterior identificación por el Laboratorio de Genética de la Universidad de Granada. A todos ellos, todos estos voluntarios, pues agradecer de nuevo sinceramente el trabajo y la labor que desarrollaron, ¿no? Y bueno, esta ha sido a grosso modo la trayectoria de esta mesa para la recuperación de la memoria histórica de Trebujena, que culminó, aunque no finalizó, el pasado 9 de febrero, cuando pudimos entregar a sus familiares, a Francisco Cano Montenegro, a Francisco Pulido Campos y a los hermanos Eusebio y José María Valderas García, ¿no? Porque ya han dejado de ser unos huesos anónimos. Ahora por fin vuelven a recuperar el nombre y los apellidos que les distinguieron en vida, ¿no? Han sido años de trabajo, pero vamos, os puedo asegurar que ha merecido la pena, ¿no? Incluso me atrevería a decir que la identificación de uno solo de ellos hubiera igualmente justificado el esfuerzo realizado, ¿no? Y para terminar, y ahora desde una óptica meramente personal y bueno, atendiendo al enunciado de este encuentro, os diré que cuando Pepe me invitó a hablar de memoria, pues como he dicho antes, además de compartir mi experiencia y a pesar de la trayectoria más o menos larga que uno pueda tener en este ámbito, la pregunta que me asaltó fue qué podía aportar yo, qué podía decir aquí que ya no se sepa, ¿no? Y la cuestión es que en este asunto, a nivel teórico, en el plano de las palabras, pienso que está prácticamente casi todo dicho, ¿no? Se han puesto negro sobre blanco bastantes cosas, hemos dejado claro por activa y por pasiva quiénes somos y de dónde venimos, qué queremos y por qué luchamos. Nos hemos sabido vestir con contundentes argumentos que nos respaldan como indiscutibles detentadores de la razón. Se han escrito muchos manifiestos, hemos salido a la calle incontables veces, hemos empujado hasta conseguir que se legisle al respecto, y a pesar de todo queda mucho trabajo por hacer, y no precisamente por nuestra culpa, ¿eh? Resta el trabajo realmente importante, la razón existencial de toda asociación memorialista. Resta recuperar la inmensa mayoría de nuestras víctimas, identificarlas y devolverlas al seno familiar, como hicieron los franquistas con sus víctimas nada más terminar la contienda civil. Ellos, apenas finalizada la guerra, levantaron su particular causa general y llevaron a cabo justo lo mismo que le siguen negando a nuestras víctimas. Es, desde mi punto de vista, obsceno para una sociedad que se llama a sí misma democrática seguir obstaculizando, a punto de cumplirse 50 años ya de la plácida muerte del dictador, seguir obstaculizando el justo deseo de quienes solo piden recuperar el cuerpo de sus familiares y otorgarles el entierro digno al que todo ser humano tiene derecho, ¿no? Insistir en lo que ya sabemos es redundar en las mismas ideas cargadas de razón, qué duda cabe, huérfanas de justicia y reparación, sin lugar a dudas, pero en definitiva es redundar en las mismas ideas sin contener el beneficio claro por ello,
Y si de algo estamos necesitados el movimiento memorialista y los familiares de las víctimas es de resultados y de resultados positivos, ¿no? Creo igualmente que debemos de dar por terminado el tiempo del postureo de nuestros representantes políticos, que como bien define la Real Academia de la Lengua, postureo es un neologismo que se refiere a esa actitud de adoptar ciertas costumbres o actividades más por ánimo de querer aparentar o causar buena impresión que por auténtica convicción. Pienso que no debemos permitir ni un día más que nos despachen con bonitas palabras y pocos hechos. Ya no valen las encendidas soflamas políticas de cara a la galería que se lleva el viento, no más terminar la reunión o el mitin. A estas alturas, lo que debemos reclamar ya y con premura son actos, actuaciones concretas que finalicen más pronto que tarde en la localización, exhumación e identificación de las decenas de miles de mujeres y hombres que desde su inhóspita cuneta nos imprecan que vamos tarde, demasiado tarde, tarde y además lentos, demasiado tarde y demasiado lentos, porque inexorablemente los días pasan y por ley de vida nuestros mayores, los hijos de las víctimas, los más necesitados de reparación, no pueden esperar mucho tiempo ya. Demasiados años llevan esperando, demasiadas son las promesas digeridas e incumplidas en más de 40 años de pseudodemocracia. Y no me equivoco al decir pseudodemocracia, porque no se puede ser una democracia plena si se olvidan conscientemente en el último cajón del escritorio los derechos humanos de sus propios ciudadanos. Hacen falta actos, acciones en cascada para recuperar el tiempo perdido, porque me da a mí la impresión que la inacción de décadas no es fruto de la casualidad ni del fortuito olvido, más bien olvido premeditado. Me da a mí la impresión que el hecho de enterrar en el último cajón los derechos de los vencidos en 1939 fue pactado, que los muertos en defensa de la Segunda República Española fueron moneda de cambio entre aquellos patriarcas de la gloriosa transición, de la irónicamente llamada modélica transición española a la democracia. Cada vez estoy más convencido que compramos libertades, sufragio y amnistía pagando un alto precio y teniendo que comulgar con ruedas de molino tales como la enésima restauración borbónica, la roja igualdad y una ley de punto y final que declaró jurídicamente intocable a los genocidas. Y todo ello lo tuvimos que pagar con la repugnante moneda que nos impusieron de tener que olvidar a las asesinadas y a los asesinados por estar al lado de la justicia, de la libertad, de la igualdad y de la democracia. No sé por qué, sospecho que hubo conveniencia y connivencia, por no decir que confabulación, en quienes decidieron mandar al más oscuro de los cajones a estos ciudadanos al tiempo que impusieron el cierre a cal y canto de los archivos para que no pudiéramos localizarlo nunca. Mucho tiempo se perdió ya entre unas cosas y otras, a lo que habríamos que sumar la mirada voluntariamente despistada para no ver esta realidad de los que ejercieron el poder aupado en nuestros votos, ¿no? Muchísimo tiempo se perdió y muchísimo aún por hacer. No puede ser que en esta España de irredentas cunetas una flota de asociaciones memorialistas continúen navegando contra viento y marea buscando los muelles de la verdad, la justicia y la reparación. 89 años después tenemos que seguir denunciando la vergüenza y el fracaso que supone para una sociedad que se reivindica como democrática que miles de hombres y mujeres cuyas vidas fueron cegadas precisamente por defender la democracia y la libertad sigan aún hoy desaparecidos por la explícita voluntad de sus asesinos, ¿no? Y dicho esto, creo que sí, creo que es un deber ineludible, ética y moralmente hablando, no solo de la sociedad como colectivo, sino también de cada ciudadano a nivel individual, que tenemos la obligación como individuos de presionar a las distintas administraciones para que se tomen en serio de una vez por todas las exhumaciones de las víctimas del fascismo español,
y no solo cuando se vislumbran desde las ventanas de las sedes de los partidos elecciones en el horizonte. Y no estaría mal que además fuésemos capaces de hacer proselitismo a favor de estas exhumaciones en nuestro entorno cercano. Ello aumentaría la presión de la sociedad civil sobre dichas administraciones, sobre todo porque ya no queda tiempo. Hace falta ya mucho más dinero encima de la mesa para que puedan trabajar más equipos de arqueólogos levantando fosas comunes y más laboratorios de genética al servicio de la identificación de los cuerpos rescatados. Hace falta una implicación de las administraciones de forma inmediata, poniendo en funcionamiento bancos de recogida de muestras de ADN de los familiares de las víctimas. Nada de eso se va a conseguir sin la presión de la sociedad civil. La ciudadanía se tiene que convertir en el motor que acelere la implicación, sobre todo del Estado y de la Junta de Andalucía. Y eso debe ser así porque es la ciudadanía quien tiene verdaderamente la obligación moral de recuperar, identificar y devolver a sus familiares a las víctimas del franquismo. Nada podemos esperar tampoco de una magistratura rancia y reaccionaria como la dictadura de la que es heredera, que ha demostrado ser excelente herramienta de control y freno de las iniciativas memorialistas, cuando no simpatizantes declarados de los impunes homicidas. Lo dicho, la sociedad civil se tiene que poner las pilas en el tema de las exhumaciones pendientes de los asesinados y de las asesinadas del franquismo. Y nada más, muchas gracias y buenos días y espero no haberos aburrido. ¿Qué hace por ahí? Son una menos 5. Bueno, voy a intentar ser breve para también dejar después un poco turno a las preguntas y al debate y a la charla, que creo también es muy interesante en este tipo de eventos, ¿no? Yo creo que con la intervención de Luis, la descripción de Luis de cabo a rabo, pues esa es la descripción de los hechos, como ha ido sucediendo todo en el ayuntamiento, en el pueblo de Tregujena, hasta, como decimos, el pasado 9 de febrero hacer entrega de esos 4 primeros cuerpos identificados a sus familiares, ¿no? Que es como es una meta volante, no es una meta final, pero sí que es una meta volante de las cuales tenemos que seguir cumpliendo hitos hasta terminar con todo este proyecto que iniciamos hace, como comentaba Luis, hace mucho tiempo. De lo que ha comentado, creo que se pueden desprender muchísimas cuestiones, más allá de los hechos en sí. La importancia que en la sociedad, en los pueblos, en las ciudades hay o tiene que haber para que generar esa conciencia, esa cultura de memoria histórica. Y eso, afortunadamente, en el pueblo de Tregujena se viene realizando desde hace muchísimos años, desde hace muchísimo tiempo. Cada 14 de abril vamos celebrando y conmemorando y realizando jornadas de memoria. Vamos llevando a cabo actividades para generar esa conciencia en todos y cada uno de nuestros vecinos y vecinas, ¿no? Porque creo que sin que se pueda generar ese caldo de cultivo, es difícil que después, cuando lleguen los momentos de identificación, y hablo de identificación de las fosas, de posterior exhumación de los cuerpos, la identificación después de los restos, de esos restos a través de la unidad genética de la Universidad de Granada, y posteriormente en la fase que decía antes de dignificación del lugar de memoria, para convertir en un lugar de memoria más el patio civil del cementerio municipal, donde están esos 76 cuerpos arrojados, tirados de cualquier forma en 14 fosas comunes, sin poder hacer o sin crear ese caldo de cultivo en el pueblo. Es difícil que después la sociedad, las diferentes vecinos y vecinas a título individual, o colectivos memorialistas o asociaciones de cualquier tipo, como ha comentado Luis, a los que le hemos pedido ayuda para trabajar, sería imposible que se pudiera hacer una realidad sin generar ese caldo cultivo. Quiero decir con esto que es importante, o muy importante, por eso también lo decía, es muy importante la labor y os animo a que sigáis haciéndolo, aunque muchas veces tengáis ganas de desfallecer. Es muy importante la labor de los colectivos como el Ateneo, en este caso de Dos Hermanas, como todos los colectivos memorialistas, que generan ese caldo de cultivo, esa gotita que va minando a la sociedad y que debe ir minando para que nunca
desfallezcamos en esta iniciativa, porque como se comenta en el título de esta jornada, estos sábados de memoria democrática, el deber ético y moral que tenemos la sociedad es total y absoluto. Yo creo que yo en este caso como alcalde, pero bueno, si no estuviera como alcalde estaría como lo que soy, un vecina de mi pueblo, estaría volcado igualmente en esta cuestión, y por lo tanto quiero decir con esto que tenemos ese deber ético y ese deber moral de cerrar por una vez estas heridas. Y cuando hablo de cerrar de una vez estas heridas, posiblemente estemos abriendo otra variante que se comenta, ¿no?, en una gran parte de la sociedad, que puede ser el motivo o la excusa, no el motivo, la excusa por la cual muchas administraciones no quieren abrir este debate, porque dice que vamos a abrir heridas, que vamos a reabrir heridas. Aquí no se va a reabrir ninguna herida cuando la herida en sí no se ha cerrado, cuando tenemos miles y miles de personas en cunetas, en fosas comunes tiradas, que su único delito fue defender la libertad, defender la república y defender los derechos de una sociedad plenamente democrática, que fueron arrebatados con el golpe militar en el 36 y toda la posterior represión y dictadura franquista. Creemos que como sociedades democráticas nos tenemos que ver reflejados en otros países como Alemania, como Italia, que han combatido el nazismo, han combatido el fascismo de Hitler, el fascismo de Mussolini. Nosotros tenemos que hacer lo mismo en España con el franquismo. Como sociedad democrática no podemos avanzar si tenemos ese pasado. Por lo tanto, yo creo que hace falta claramente una apuesta clara y decidida, que venga a respaldar todo el trabajo que desde los colectivos memorialistas se vienen haciendo, y desde las instituciones, como en este caso el Ayuntamiento de Trebujena, venimos haciendo. Mira, los trabajos después de todo ese caldo de cultivo, de todo ese trabajo de campo que hemos dicho a través de la Asociación de Memoria que comentaba Luis, en Trebujena los trabajos de exhumación ya en campo, en el patio civil del cementerio, empiezan en julio del 21 y terminan en marzo del 22. Es decir, nosotros en marzo del 22 ya sabíamos que en nuestro pueblo, en nuestro término municipal, en el patio civil del cementerio, donde sabíamos por esa tradición oral y por ese trabajo de campo que estaban los represaliados, los fusilados, los asesinados por el franquismo, ya desde entonces, desde marzo del 22, nosotros podemos decir que no tenemos ni un solo cuerpo en fosas comunes del Ayuntamiento de Trebujena. Es decir, prácticamente en menos de un año fuimos capaces de exhumar a todos esos cuerpos, y posteriormente, bueno, las labores de identificación que dieron como primera metavolante, decía, esa entrega de los 4 primeros cuerpos a sus familiares. Mira, y por poner cara a un detalle, Pepe estuvo allí el día 9 de febrero en Trebujena y pudo ver como una mujer de Lebrija, que tenía a Francisco Cano Montenegro allí, su padre, una mujer con 94 años, pudo ver hecho realidad ese gesto de entregarle los restos de su padre, el cual llevaba buscando pues toda la vida, porque su padre desapareció cuando ella tenía 4 años, creo, 4 o 5 años, estamos hablando de 69, 94 que tiene esta mujer, o con 5 años, su padre desapareció un día, era un anarquista de Lebrija, y lo fusilaron en Trebujena, y allí ha estado todos estos años, hasta que finalmente le pudimos hacer entrega a esa... que estaban en Lebrija, en Pico de Reja, ¿no? Y finalmente digo que esto es la cara que se le pone a todas esas personas que desgraciadamente por ley de vida se van muriendo, y que se quedan y se nos van con esa espinita clavada de no haber podido saber dónde están sus familiares, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy importante. Y cuando hablamos del caso de Trebujena, aquí hay varias cuestiones, porque digo yo, por la parte que a mí más me toca, ¿no? En este caso como alcalde de Trebujena, como representante de mi pueblo, sabemos que los recursos municipales en presupuesto, en dotación presupuestaria, siempre son muy limitados, son muy ajustados. Nos gustaría dar mucho más servicios de los que podemos prestar. Creo que a ningún ayuntamiento, independientemente del color político que sea, a cualquier ayuntamiento le gusta dar servicio, dar buenos servicios, de una forma o de otra, pero en este caso sí que es verdad que siempre existe la excusa de la falta de recursos, siempre existe la excusa de la falta de recursos, que también decía
decía antes. Pero bueno, yo creo que eso que no es más que una excusa, porque si un pueblo como Trebujena, 7.000 habitantes, con un presupuesto de 7,5 millones, 8 millones de euros, ha sido capaz de llevar este trabajo en este tiempo, creo que cualquier ayuntamiento es capaz de hacerlo. Lo que sí que es verdad que no se puede estar dependiente solo de la ayuda y se lo comentaba antes al compañero Carlos, al compañero del Ateneo, no se puede estar dependiente de la ayuda de la FEM, que está muy bien, pero que al fin y al cabo no dejan de ser 18.000 euros, o 40.000 euros, o 20.000 euros, pero es que o no se puede estar pendiente solo de la ayuda de la Diputación, hace falta una voluntad política, una iniciativa política que dote presupuestariamente en sus presupuestos este tipo de iniciativas, porque nosotros, yo no estoy en condiciones de cuantificar en cuanto a poner un número, una cantidad de dinero que le ha supuesto al Ayuntamiento de Trebujena estos trabajos, porque cuando hablamos de horas de máquina, horas de operarios, horas de trabajadores y trabajadoras trabajando allí, sería prácticamente casi incuantificable esta labor, ¿no? Pero sí que hace falta la voluntad política, eso es muy importante, la voluntad política es fundamental, y ahí os animo igualmente a seguir insistiendo, seguir llamando a las puertas, seguir aunando o tejiendo redes, buscando unidad para llamar a las puertas, en este caso de las administraciones públicas. La administración pública más cercana que tiene un vecino o tiene un colectivo es el ayuntamiento. Por lo tanto, hace falta seguir insistiendo al ayuntamiento, en este caso de Dos Hermanas, para que en esa fosa que dicen los compañeros, que está claramente delimitada y que se sabe a ciencia cierta con las catas que se están haciendo, que se encuentran cuerpos en esas fosas, de que de una vez por todas se puedan iniciar los trabajos de exhumación para la posterior identificación. Y después, bueno, nosotros hemos tenido, podemos decir que hemos tenido ventajas, pero es bastante habitual en otros lugares, en otros ayuntamientos, en otros cementerios, que sobre las fosas, sobre los lugares que se sabían que hay fosas comunes donde había gente enterrada, a lo largo de los años se hayan construido pabellones de nicho que han dificultan muy mucho las labores posteriores de exhumación. Prácticamente en muchos de esos casos lo hacen prácticamente imposible. El otro día estuvimos en Lebrija y nos contaron que una parte importante de la fosa, pues que prácticamente no sé qué tipo de ingeniería van a tener que hacer para poder llegar a esa fosa, porque es que encima directamente hay pabellones de nicho, sabiendo que hay fosas debajo de esos nichos, ¿no? En el caso de Trebujena es bastante habitual. Es bastante habitual. En Cádiz. En Trebujena digo que decía que hemos tenido la ventaja que siempre ese lugar se ha respetado. Ese lugar se ha respetado desde el año 36, desde el segundo semestre del 36 hasta la fecha. Fijarse todos los años que han pasado, 89 años, y siempre se ha sabido que ahí había fosa, que ahí había una fosa. Después vimos que no había una, había 14. Pero eso nos ha, la verdad hay que reconocerlo, nos ha facilitado muy mucho el trabajo de exhumación. Hemos trabajado en un campo abierto donde hemos acotado, hemos trabajado y hemos podido extraer esos cuerpos. Pero bueno, yo creo que lo importante en ese sentido sí que es trabajar, y bueno, Luis lo ha comentado. Y lo dije yo también antes, la labor de la Mesa por la Memoria es que sin ese trabajo es imposible. Él mismo, Luis, hizo un libro en el año 2010, Trebujena 1936, Historia de la Represión, donde se recogen, aconsejo también, o si no lo haremos llegar al Ateneo, recogen los testimonios, los hechos acontecidos en ese segundo semestre negro de nuestro país y también evidentemente de nuestro pueblo. Por lo tanto, creo que es importante destacar la labor de los voluntarios, esos voluntarios que estuvieron. Aquí está Gaspar, que viene con nosotros de Trebujena, un compañero también de allí, que estuvo a pie trabajando junto a los antropólogos, los arqueólogos, trabajando y exhumando cada resto. Eso fue un trabajo de voluntario que sin ese trabajo posiblemente no hubiera dado tiempo tampoco a hacerlo en tan poco tiempo. Porque es que es un trabajo muy arduo, que no podemos dejar solo a los antropólogos y a los arqueólogos, porque hace falta ayuda voluntaria, pero también las voluntarias y los voluntarios
que han estado recogiendo muestras de ADN, porque tenemos ese problema, que es que la gente se va muriendo, sobre todo la gente de primer grado de consanguinidad, que son los datos más exactos, van falleciendo, nos van faltando y perdemos esa capacidad. Entonces, el haber estado recogiendo durante tanto tiempo esas muestras de ADN para recoger y tener en la Universidad de Granada ese banco de ADN, que si mañana se siguen exhumando fosas, porque también sabéis que era una práctica habitual no solo matar físicamente a la persona, es decir, hacerlo desaparecer de forma física, sino también hacerlo que caiga en el olvido. Y era bastante habitual que la gente de Trebujena los mataran y se lo llevasen a Lebrija, y la gente de Lebrija a Trebujena, para tú no tener un lugar donde ir a recordarlo a nadie, es decir, que caiga en el olvido más absoluto. Entonces, en ese sentido, es importante que las muestras de ADN, ese banco de ADN tan importante, para que quede recogido para en el momento que cuando se puedan cruzar los datos de las muestras óseas de los huesos que se sacan, bueno, al cruzarlos puedan dar los resultados y entre todos ir tejiendo esa red para que sean el mayor número de identificaciones, porque fijarse que nosotros hemos dicho 76 cuerpos de 14 fosas y entregamos 4, un porcentaje bajo, es un porcentaje bajo, pero desgraciadamente los porcentajes en los que se mueven este tipo de historias por la universidad, con la cantidad, la probabilidad tan alta que tiene que haber, hace muchas veces imposible que se pueda asegurar e identificar al 100% el tema. En este tema, por ejemplo, cuando cuando fuimos a Granada al laboratorio de genética, las primeras muestras óseas que se recogen de los cuerpos, en principio, antes la preferencia del laboratorio eran dientes, piezas dentarias. Luego, cuando ya, en el caso de Trebujena, la preferencia era una porción de un hueso largo, bien del fémur o de un húmero, porque al parecer obtenían mejor porcentaje de ADN del individuo asesinado. Y ahora, por lo visto, la preferencia está en la porción petrosa del temporal, una parte del cráneo. Esto lo hemos comprobado nosotros porque uno de los identificados, en principio, dio un tanto por ciento de compatibilidad entre la muestra de ADN recogida concretamente de Francisco Pulido Campos, de un niño de 15 años que mataron allí, pero no llegaba al tope legal que permite al laboratorio decir corresponde con este hombre. Entonces nos pidieron una segunda muestra del temporal y ahí, curiosamente, la coincidencia fue prácticamente del 100%. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque es verdad que de 76 víctimas, cuerpos, solo 4 hayan sido identificados, pero que siempre, por lo menos a mí me queda la esperanza de que la ciencia de identificación, la genética, pues va avanzando muy rápidamente. De eso nosotros lo hemos comprobado prácticamente. De eso, bueno, pues a la circunstancia, por ejemplo, que el caso del alcalde de San Fernando, creo recordar, que se suma de la fosa de Puerto Real, que el laboratorio de genética de la Universidad de Granada no es que no consigue identificarlo, que no lo da como identificado por las razones que tengan ellos, ¿no? Sin embargo, luego esa misma muestra se la llevan a un laboratorio de genética privado y certifican esa parte es muy importante, la identidad, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que bueno, que nosotros tenemos la esperanza de que de estos 76 ya buscaremos la manera de conseguir algunas identificaciones. Es que son muy estrictos desde mi punto de vista, ¿no? Hay que identificar lo que comentaba, la probabilidad tiene que ser muy alta, pero bueno, nosotros en este sentido existen dos vías. Volver a una que entiendo que es la que tiene que ser, que es la identificación que se pueda demostrar científicamente con la probabilidad que marca la normativa que sea, con la probabilidad esa tan alta, y en ese sentido tendremos que seguir insistiendo en la Universidad de Granada o la posibilidad de laboratorios privados que también que existen para llevar a cabo estas muestras y tener este segundo tanteo, a ver si da mejores resultados. Y en segundo lugar, se puede dar el caso de cuerpos que claramente que sabemos que tienen un nombre y apellido, pero no lo podemos
certificar, o no se puede certificar porque la probabilidad que se ha dado, porque los valores, los elementos hay de personas que por la edad que comentaba, por alguna deformación que tuviese, porque estuviera herniado, porque le faltara un dedo, porque tuviese una prótesis en algún, ese tipo de elementos son elementos también muy importantes para la identificación. Es más, mira, el laboratorio de genética cuando más o menos tiene, digamos, que enfocado, sospecha que se guían por números y que una persona de las que se ha sacado de la fosa puede corresponder con algunos de los perfiles genéticos de los familiares que le hemos dado, pues nos entran en comunicación en este caso con la mesa de la memoria, para que le aportemos datos, lo que está diciendo, si había alguna anomalía. Y para ello también respaldarse con que los datos históricos, digamos, o de archivo que tenemos de ellos coinciden con el informe antropológico de la exhumación de la fosa de las personas que sospechan o que no tienen muy claro que pueda ser, para decidirse entre el sí y el no. Es complicado, es laborioso, ¿no? Pero luego aparte hay otra faceta que, por ejemplo, de los dos de los identificados en Trebujena, lo fueron en la fosa número 3. En esa fosa número 3, concretamente, se rescataron 9 cuerpos. De esos 9 cuerpos, creo que 7 pueden coincidir con una saca, un fusilamiento que tuvo lugar en la afuera del pueblo, ¿no? En ese fusilamiento sabemos que iban estos 2 identificados. Luego, por lógica, si sabemos que estos 2 los fusilaron el día 20 y tantos de agosto, más o menos, pues los que están con él en las fosas posiblemente tienen que ser los mismos que se fusilaron aquella noche de agosto. Pues eso, nos vamos a los datos antropológicos, antropométricos, es decir, los datos que el forense, la exhumación, te dice el individuo 3 medía tanto y tenía una edad entre 35 y 45 años, y el otro entre 27 y 29 años o 45 años, y la edad aproximada era de tal. Pues con esos datos, más los que ya sabíamos, la edad de los fusilados, más la talla que tuvieron cuando iban a ser tallados a Balamili, pues decimos, pues el individuo de la fosa 1 corresponde con fulanito de tal, el de la 2 con fulanito de tal, y aún así tú aportas esos datos al laboratorio, y si ellos hemos aportado con nombre y apellido, el individuo 1 debe ser tal, el individuo 2 tal. Aún así, si científicamente, si genéticamente no han alcanzado la proporción que ellos estiman mínima o que legalmente no puede hacer y está prácticamente cantado, pues no te lo certifican. Yo creo que ya para ir acabando y dar ese turno de palabra que creo que es importante decir nosotros en qué parte estamos ahora mismo. Lo hemos dicho, en seguir trabajando en esa identificación para poder identificar el mayor número de cuerpos posible, y en un segundo lugar, o paralelamente y a la vez de forma paralela, es la dignificación del lugar. Es más, nosotros hemos solicitado ayuda a la FEN ahora y hemos sido excluidos porque las ayudas de la FEN están yendo más encaminadas a la exhumación y a la identificación y no a la dignificación. Es decir, es comprensible que mientras que haya cuerpos en cunetas y cuerpos en fosas comunes, pues todos los recursos o la mayoría de los recursos se estén destinando a esa exhumación y esa identificación y no a la dignificación. Pero vamos, nosotros en ese sentido, claro está que no nos vamos a quedar de brazos cruzados, y estamos trabajando ya o bien con recursos municipales o bien con recursos de la propia Diputación Provincial de Cádiz para dignificar el lugar donde hemos sacado esos 76 cuerpos de esas 14 fosas comunes, para convertirlo, que es una de las cosas que también me gustaría decir, y no sé si lo dije antes, nosotros cada 14 de abril, en cada manifestación por la República,
vamos visitando cada uno de los lugares de memoria que vamos inaugurando en nuestro pueblo, hasta convertir y poder tener una ruta de lugares de memoria en nuestro pueblo, que evidentemente el lugar central de esta ruta pretendemos que sea ese patio civil del cementerio municipal donde hemos extraído esos cuerpos de esas 14 fosas. Por lo tanto, en esa es la fase que estamos. Y también decir que, bueno, que lo comentaba también antes, que durante los trabajos de exhumación nosotros sí que hicimos o intentamos llevar a cabo una importante labor pedagógica con todo esto, y hicimos jornadas de puertas abiertas para los vecinos y vecinas de nuestro pueblo para que pudieran ir in situ allí a ver los trabajos de exhumación, donde, por cierto, lo ha comentado Luis, Aratispi, una empresa automática, suscribo palabra por palabra de la suya, aparte de unos magníficos profesionales, una calidad humana excelente. Lo pudimos ver el 9 de febrero en el acto de Trujena, donde completamente emocionado con los familiares, es decir, con una implicación y con una empatía sobre el asunto realmente increíble. Por lo tanto, muy recomendable en ese sentido. Y hicimos jornada de puertas abiertas para que se pudieran ver los trabajos, conocer los trabajos de primera mano, incluso con los centros educativos de nuestro pueblo, incluso con los institutos de nuestro pueblo, de nuestro pueblo y de algunas localidades de Sanlúcar de Barrameda en este caso, que fueron a visitar esos trabajos. Creo que es muy importante esa pedagogía, esa concienciación, esa difusión para el conocimiento del asunto, y que podamos comprender, o se pueda comprender por parte de la sociedad, que lo que se está haciendo no es más que trabajar por la verdad, por la justicia y por la reparación, que es tan necesaria en nuestro país. Por lo tanto, yo me callo y creo que es importante que se abra un turno de palabra. Muchísimas gracias. Yo creo que Luis, con la exposición última que ha hecho referente a la problemática de identificación de ADN con las víctimas, plantea otro debate que tendremos que dar, ¿no? La última ley de memoria democrática ya planteaba la necesidad de crear un banco nacional de ADN con una intervención directa del Ministerio de España, y eso todavía no se lleva a cabo. Tenemos otra gravedad en el tema de identificación, es el tiempo transcurrido. Ahora mismo, con las fosas que hay pendientes en el territorio andaluz, al ritmo de exhumaciones que se están haciendo, vamos a necesitar 50 años para exhumar todas las fosas. Ya hay fosas que, debido al tiempo transcurrido y a las condiciones meteorológicas, están resultando muy difícil la identificación de las víctimas. Imaginamos dentro de 20 años, dentro de 30, dentro de 50 años, no se van a poder identificar. Pero bueno, eso es otro tema que es para otro día. Ahora ya sí abrimos una pequeña ronda de preguntas, porque ellos tienen un compromiso institucional en su pueblo. La cabalgata de carnaval. Es un compromiso importante. El más importante del año. Así que abrimos un pequeño turno de preguntas. A ver quién quiere alguna pregunta. ¿Sí? ¿Se me oye bien? Sí, perfectamente. Sí. Bueno, compañero, yo estuve presente en el acto de reparación que hiciste ahí en la plaza del ayuntamiento, y además conozco a dos personas muy importantes que han participado. Bueno, aquel día tuve ocasión de conoceros a más gente desde las distancias, pero conozco desde hace tiempo a dos compañeras, de Gracia y Amparo. Bueno, sabía de su compromiso, de su esfuerzo, de su trabajo. Y digo esto porque me gustaría, aprovechando que felicitaros al pueblo de la mesa por la memoria del trabajo que habéis hecho. Pero también quería deciros alguna cosa más. El franquismo es verdad que hizo muy bien su trabajo. Es una labor prodigiosa para el olvido, al servicio de los olvidos. Cómo estudiaron la forma de ocultar los cadáveres de esos asesinatos sociales, y cómo luego pudieron ocultar el relato del terror, el relato de la vida. Pero luego una narración que viene muy duradera, no sé si es un sencillo, porque la calle de nunca se llamó
de la medicina. Eso también tiene sus consecuencias. Lo que está demostrado que el duelo se hereda, actualmente, el duelo generado por la vacuna, sino también que el duelo a todo los sitios, que desaparecen en otros países, en otros se hereda. Hemos hablado de mucho de América. Francisco, el sufrimiento del franquismo provocado por el franquismo también tuvo su herencia y hemos construido. Cuando yo tuve la suerte de contar con una abuela que fue la transmisora de la memoria de mi familia, cuando me revelaba la probabilidad de que cometieran contra mi familia, la primera reacción fue de pena. Con el paso del tiempo fue transformando en rabia cuando veía que se retrasaban las políticas públicas en el mundo. y bueno, eso ha ido derivando hacia un compromiso personal que es el que desempeño en la actualidad, ¿no? Yo vengo representando a la Federación Andaluza de Memoria Democrática. Bien, a mí me alegra mucho cuando veo iniciativas como la del pueblo de Trebujena y tantas otras que ha habido. Sí estoy convencido y coincido con vosotros que me parece que han sido muy tardías. Las políticas públicas de memoria han llegado demasiado tarde. Pero también hay que decir la verdad completa. Es cierto que nunca nos imaginábamos que las políticas de memoria iban a ser políticas de Estado como lo están siendo ahora mismo. Posiblemente no con la intensidad que nos gustaría, de acuerdo, pero ahora mismo ocupan un lugar importante en las prioridades en la agenda de gobierno. Hay una Secretaría de Estado de Memoria Democrática, y eso es una evidencia. Y las subvenciones, que habéis dicho, que vienen a través de la FEN, provienen de donde vienen del gobierno de España. Y eso hay que reconocerlo, porque yo creo que la situación es tan grave y el éxito del franquismo, entenderme bien el término, ¿no? Éxito del franquismo, fue tan grande, o hicieron las cosas tan bien para sus intereses, que la ultraderecha y el fascismo la tenemos en las instituciones. Y tenemos muchos compañeros y muchos familiares de víctimas que están justificando la labor de permanente derribo que la derecha hace contra las políticas públicas de memoria. Y ante eso tenemos que hacer frente. Y aunque lamentemos que hemos llegado tarde, y aunque lamentemos que el ritmo va muy lento, yo conocía las intenciones de la Secretaría de Estado. Era en un periodo de poco más de una legislatura haber abierto todas las fosas de España. Pero cuidado, esa competencia está compartida por los gobiernos autónomos y los ayuntamientos. Y hay un dato que es importante que se sepa, y es que los presupuestos de la Junta de Andalucía para el año 2025 es de 115.000 euros para exhumación. Y vosotros sabéis lo que ha costado sumar las fosas de Trebujena. Y os podéis imaginar que supone para toda una comunidad. Entonces, yo creo que es el momento, bueno, lamentando lo que ha ocurrido, de retraso, de tardanza, de falta de implicación y de voluntad política, sí, hay que decirlo. Yo también pertenezco, me encanta partidos políticos y conozco muy bien que hay compañeros que tienen una sensibilidad con la reparación de las víctimas. Compañeros de partidos de izquierda, eso me parece realmente insoportable. Entonces, también es verdad que hay gloriosas excepciones, de las cuales me remito, ¿no? Una mañana de sábado, tenemos un alcalde, un representante del movimiento pluralista, una entidad, como la tenemos, comprometida con estas cosas, ¿no? Porque lo que prima es garantizar, alcalde, a ustedes, verdad, justicia, reparación. Lo que prima también es la garantía de no repetición. Yo también tengo hijos. Y me preocupó lo que ocurrió con mi familia, que fue muy represaliada, tanto física como económicamente, y me preocupa que mis hijos pudieran correr el peligro de tener una experiencia similar. Y contra eso, yo creo que no caben excusas, ni caben reproches de quién hizo más, quién hizo menos. Yo creo que estamos ante una situación lo suficientemente grave como para que tomemos conciencia de que algo tenemos que hacer, y esa voluntad de unión, de unir esfuerzos, usted decía, alcalde,
Eso es lo que nos debe de preocupar, cómo articular un discurso y una actuación que nos permita hacer frente a aquellos que pretenden la involución y la eliminación de nuestro sistema democrático a través de la cultura democrática. Ya está. Compañero, no ha hecho ninguna pregunta, pero... No, quería hacer comentario. Sí, Compañero de Alcalá de Guadaira. Sí, vamos a ver, buenas tardes. Para mí es una alegría poder tener la oportunidad de dirigirme a vosotros. Soy presidente de la Asociación de Memoria Democrática de Alcalá de Guadaira y además también... Siglo XXI, ¿no? ¿Se llama? Sí, bueno, el nombre es larguísimo, el nombre es como para aprenderlo. Y además también soy miembro de la Federación Andaluza de Asociaciones de Memoria Democrática. Yo quería empezar un poquito, hay un detalle que nosotros tenemos que aprender de la gente que tiene más experiencia que nosotros. Y en concreto me estoy refiriendo a la Iglesia Católica, que tiene 20 siglos de experiencia. La Iglesia Católica, a la gente que va a misa no le pega la bronca, le pega la bronca al que no va. Entonces nosotros no podemos estar permanentemente fustigándonos con lo que no hemos hecho. Porque en mi caso personal, Antonio Díaz, yo he sido uno de los, dijéramos, de los actores de todo el periodo ese del último franquismo y los primeros años de la democracia. Yo trabajaba en una fábrica que conseguimos la amnistía laboral para el movimiento obrero, que fue, no olvidémoslo, el motor fundamental de la transición en España, porque la dictadura, ya lo dijo, lo tenía atado y bien atado. Si se desató fue por la fuerza que imprimió el movimiento obrero. Y para nosotros la ley de amnistía no significaba borrar los crímenes de la dictadura. Entre otras cosas porque muchos de nosotros no teníamos conocimiento que a nuestras familias los habían machacado. En mi pueblo, yo soy de un pueblo de Córdoba y era emigrante allí en Cataluña, por lo tanto no había tenido esa continuidad cultural que se tiene. Y en definitiva lo que quería decir que para nosotros la amnistía significó que compañeros que estaban despedidos desde los años 50, que entonces cuando te despedía era porque llegaba la policía armada a buscarte allí a la fábrica, te llevaban a la comisaría en Barcelona, en la Vía Layetana, te breaban bien durante una serie de días y luego después a la Modelo y luego después a la puta calle. Y luego entraban unas listas que había muchos de ellos que no habían tenido un trabajo en condiciones desde los años 59, que hubo una caída muy potente por parte de la educación comunista, de la cultura comunista que había en la diversos años. Con esto significa que reconociendo las cosas anteriores de conocimiento hay que pensar hacia adelante. Vosotros mismos lo acabáis de decir hace un momento. Desde el año 79 hay una determinada organización política que ha gobernado en el país. Han sido 12 o 13 equipos de gobierno. Sin embargo, al estar hablando sobre los juegos públicos, lo que se han tomado no se han tomado en serio. En serio se lo habrán tomado todo. Lo que pasa es que había que atender a otras cosas. Y esa es un poco así la política que hemos tenido. En definitiva, yo lo que quiero que salgamos hoy de aquí es comentar de que tenemos que sumar, tenemos que ir juntos de la mano unos y otros. No hay que coger y mirar a los lados para agarrar, ni tú qué has hecho, ni tú de dónde vienes, ni tú qué es lo que pretendes. Sino aquí lo que se trata es, y os digo más, no es solamente luchar, que ya es importante, por el levantamiento de las personas que están en las cosas. Es que si lo estamos hablando de democracia, es que un movimiento memorialista tendría que ser un movimiento en la consolidación de la democracia. Es que lo que queremos es que en un pueblo, una ciudad como Hermana, en las últimas elecciones municipales, Vox sacó 70 y pico de votos. Ese sí que es lógico. Y todos ellos no, seguro que no son superburgueses y supercapitalistas. Ahí es donde está y apoyar y dar para adelante, porque el futuro está por escribir. Y sobre todo, y lo vuelvo a remarcar, la unidad es fundamental para conseguir que el hito más importante que tenemos delante en lo que es el conjunto de Sevilla es levantar la fosa monumento. Es que se calculan varios miles de personas los que hay allí enterrados.
Y luego ya finalmente quería decir una cosa. A mí me gustaría que de hoy saliera un contacto, porque nosotros en Alcalá estamos desarrollando un proyecto que hemos conseguido una subvención por parte de la Diputación, y voy al tema. Hago un pequeño comentario. La Diputación de Sevilla, si fuera la Diputación de Córdoba no habría ni un duro, y si fuera la de Cádiz tampoco, o menos. Pero si es que si fuera la de por ejemplo, la de Huelva tampoco, con lo cual quiere decir que o Almería, no es lo mismo gobierne, todos los políticos no son iguales, que parece mentira que haya que decirlo, pero que hay que coger y tenerlo siempre presente. Bueno, a lo que iba. Nosotros hemos conseguido una subvención por parte de la Diputación de Sevilla para colocar una cosa que nosotros le hemos puesto el nombre de hitos de la memoria. Esto está pensado basándonos en experiencias que tienen, sobre todo en Austria y en Alemania, de colocar en sitios concretos de donde había vivido una persona importante o había habido un sitio fundamental. En el caso, por ejemplo, de Alcalá, lo vamos a poner en el sitio donde estaba la sede de la logia masónica filipina, que fue muy importante en los principios del siglo XX. Entonces, como eso es una cuestión que tiene un ámbito comarcal, nos gustaría que saliera de aquí establecer un contacto ya formal, porque se trataría de buscar algún sitio de Dos Hermanas para precisamente poner ese hito de la memoria. Veréis, nuestra pretensión no es solamente poner el hito, sino que eso sea el primer escalón para establecer unas rutas de la memoria, para que las generaciones que vienen detrás, cuando pasen por una calle y vean una placa en el suelo, que sepan el por qué, para qué y las consecuencias de eso. Y nada más. Bueno, tú no has hecho tampoco ninguna pregunta, pero había abierto un plano importante, y es las víctimas del Tribunal de Orden Público. Ese es otro asunto pendiente de este país. Las miles de víctimas del Tribunal de Orden Público. Garzón viene a Alcalá el día 13 de el juez prevaricación, ¿no? Que me dice algo. María Luisa. Estamos ya súper mal de tiempo, pero vamos ya, ¿no? El Ayuntamiento de Tremujena, en función de los presupuestos de cara a la memoria, puede decir, no digo la cifra exacta del dinero que se da, sino cuando de alguna manera se incrementó, porque me imagino que tenía homenaje, has dicho el 1 de mayo, ¿no? Así hay un homenaje de siempre y tal, pero hubo un momento, me imagino, que cuando quisisteis que se produjera la exhumación de la fosa, digo quisisteis, quisisteis el paso de voluntad política, ¿no? Sí. Que eso aumentaría el presupuesto de lo destinado a memoria. ¿En qué porcentaje aumentó? Porque aquí en Dos Hermanas me parece que se ha quedado... No, quizás no. Y no hay cero. El presupuesto de este año hay cero. Que es que se está hablando de gobierno, evidentemente, conservadores, que hacen, incluso se jactan de no dar un duro, pero que está pasando también en el ayuntamiento, donde ya la exhumación está en marcha, como en el caso de Trebujena. Vale. La última pregunta ya, porque... Exactamente, perdóname, pero tengo esta entrevista a las 3 menos cuarto, por ahí son las 1 y 35. Por más que nada, por corroborar lo que sea en esta unidad de fuerza que se comenta, que es fundamental, yo creo que hay que intentar contrapesar esas connotaciones negativas que parece ser que muchos, desde un lado muy tal, quieren atribuirle a la lucha o a la recuperación por la memoria histórica. Yo creo que eso es fundamental, que contrapese o que pese más esa unidad y esa consolidación de los valores democráticos que cualquier sociedad que se llame democrática tiene que hacer, o en la que tiene que trabajar para recuperar su memoria, para que no se vuelva a repetir. El que no se vuelva a repetir es que es fundamental, eso es fundamental. Porque es verdad que estamos viendo un retroceso a nivel mundial tremendo, como valor,
venga, a niveles geopolíticos, a niveles, podríamos hablar aquí de otras 2 horas hablando de la situación geopolítica mundial que se está viviendo ahora mismo en este planeta, ¿no? Entonces yo creo que aquí es fundamental que en la parte que nos toque seguir por parte de los colectivos llamando a las puertas, porque no sé cuál de los dos compañeros comentaba, y es verdad, y que las cosas hay que asumirlas y hay que reconocerlas como son. En Trebuena no es que no se haya apostado por la memoria nada más que los últimos 2 años, pero es verdad que con las últimas 2 legislaturas se lleva trabajando por la memoria muchísimo tiempo, rindiendo culto cada 1 de mayo al lugar donde sabíamos que estaba en la fosa. No, sí, te doy la razón en ese. Porque yo considero de que también en la izquierda de esta generación somos víctimas. Pero que hay que atribuir, digo yo, que hay que atribuir también ese trabajo de los colectivos, de las asociaciones, esa constancia, ese avance, aunque sea muy lento, con algunas leyes que, bueno, que se quedan, las leyes están muy bien, pero si no se dotan de los recursos económicos suficientes, es papel mojado. Si una ley no la dota de los recursos suficientes, es papel mojado. Entonces, en ese sentido, sí que es verdad que en el Ayuntamiento de Trebuena se viene trabajando por la memoria, sabiendo tal, desde siempre, pero es verdad que prácticamente en los últimos 2 años, también con la creación de la Mesa por la Memoria, de un tiempo para atrás se ha trabajado ya directamente sobre el campo, pero que Luis lleva trabajando por la memoria, yo creo que toda la vida, ¿no? Dijimos del libro en 2010 y desde entonces se viene trabajando cada 14 de abril la concienciación. Lo que pasa es que el trabajo de campo de exhumar, hasta que no han venido ayudas y no ha venido voluntad, no ha habido esa voluntad o esa capacidad de recursos, no hemos podido empezar. Sobre el tema del presupuesto, mira, nosotros, lo dije también al principio, nosotros en el presupuesto, es que nosotros podemos dotar en nuestro presupuesto a lo mejor 30.000 euros para memoria histórica, un presupuesto pequeño, pero realmente no nos importa, quiero decir, porque al fin y al cabo un presupuesto, tú tienes que darle forma a las partidas presupuestarias, tienes memoria histórica 30.000 euros, fiestas 140, cultura, tanto, deporte, juventud, educación, y vas consignando, vas creando tu presupuesto, pero después hay un presupuesto, una partida, que es que son los servicios municipales, de una gran partida, y cuando hablamos de lo que hablábamos antes, cuando hablamos de horas de máquina, horas de trabajo de operario, eso es incuantificable, porque realmente han sido horas de máquina que están atribuidas a otra partida que no tiene nada que ver con la partida en sí de memoria histórica. No sé si me explico. Entonces yo creo que aquí es importante que venga, y lo decíamos también, es importante que venga la ayuda económica de administraciones supramunicipales, llámese FEN o Gobierno de España o las diputaciones provinciales, pero es importantísimo que haya voluntad política a nivel municipal, porque que a mí me digan que un ayuntamiento no puede sacar 40 o 50.000 euros para memoria histórica, perdonadme, yo soy alcalde de un pueblo de 7.000 habitantes y no me lo creo, ¿vale? Yo no puedo empezar unos trabajos de exhumación, unos trabajos de campo, de memoria, y que la excusa por el cual se queda parado es porque una ayuda de la FEN de 20.000 o 25.000 euros no ha venido, y por eso dejamos aparcados los trabajos. Eso no se lo puede creer nadie. ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Porque hay capacidades, hay recursos para poder destinar desde lo municipal también al trabajo por la memoria, y eso es muy importante que se sepa y que se rebata, porque si no parece que nos lo dicen, nos lo creemos y esperemos que venga una ayuda de la FEN, que vendrá si mañana está gobernando Pedro Sánchez, pero si pasado está Feijóo, pues no tendremos, y si no viene, ¿qué pasa? ¿Sabe? Que no nos podemos conformar con eso. Un minuto. Venga. 60 segundos. Venga. Vale. Nos ha hablado, la exposición ha sido exquisita de la de Trebuena, no cabe duda, pero nos ha hablado en qué situación te encuentra la iglesia de los hermanos. No lo sé. Yo podía estar informado, pero bueno, el estrés de trabajo, las circunstancias, etcétera, no me voy a alargar. No estoy informado. ¿Qué se está haciendo o en qué nivel se encuentra la situación de los hermanos? Esto necesitaríamos más tiempo, pero en medio segundo te voy a responder. Medio segundo, menos que tu pregunta. La fosa de Dos Hermanas está esperando la exhumación. Los dos procesos precedentes ya se han cumplido. La fosa está tapada para que no esté perjudicada por la inclemencia, y está a la espera que el equipo de trabajo de la Universidad de Sevilla, que es la que la Junta de Andalucía ha asignado para la exhumación, disponga de... Ellos están trabajando ahora en Lora del Río, y parece ser que la siguiente actuación va a ser la fosa de Dos Hermanas.
Pero ya no tenemos más tiempo. Gracias. Gracias a nuestros invitados por este tiempo.